Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 143 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Por todos es sabido que el Imperio Romano se extendió por medio mundo conocido, por 3 continentes exactamente, desde Gran Bretaña, Hispania y el norte de África, por la parte más oeste, hasta Mesopotamia, Egipto y Grecia, por la parte del este. Y bueno, si hablamos de Imperio Romano, hablamos de legiones, ese poderoso ejército que hizo posible esta conquista de estos territorios tan amplios. Pero a la hora de hablar del ejército romano, de esas legiones que componían la infantería por tierra, no nos podemos conformar con estos territorios, ya que las legiones fueron mucho más allá del límex romano y llegaron a territorios que a lo mejor nunca podríamos habernos imaginado. Así que por eso quería hacer este programa en el que abordaremos cómo las regiones estuvieron en un montón de sitios, por ejemplo, de África, de Asia o incluso en Canarias, en mi tierra. Así que para hacer este programa tan especial y tan bueno, hoy he tenido el placer y el honor de contar con un gran experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es Eduardo Ortiz Pardina, economista, profesional del mundo financiero y divulgador histórico bajo el nombre Gloria de Roma. ¿Qué tal estás? Hola Oscar, pues encantado de nuevo de volver por estas tierras de Web Historia, que es un canal de referencia en el cual me siento muy a gusto y bueno, pues con muchas ganas de romanizar a tu lado. Y yo también estoy muy a gusto de estar contigo. Creo que lo primero que deberíamos hacer antes de meternos de lleno en el tema es empezar con un poco de contexto y explicar por qué me refiero. Más allá de las fuentes textuales que todos conocemos, ¿qué podemos hacer, saber, ¿no? Acerca del conocimiento que los romanos pudieron acumular sobre el mundo que les rodeaba más allá de los límites de su imperio? Bien, los romanos, aparte de su capacidad militar y ingeniería y otras cosas, también era un pueblo comerciante que le gustaba pues conocer lo que había más allá de sus fronteras. Y bueno, de aquí vinieron conquistas, ¿no? También, porque el conocimiento de territorios limítrofes acabaron también en provincias romanas a veces. Y en algún caso, pues bueno, conoció territorios que no pudo conquistar, no le compensó conquistar, o estuvo a punto de hacerlo, pero por azares del destino se truncaron, ¿no? Las invasiones en concreto. De esto podemos comentar luego alguna cosita. Así que bueno, Roma conoció mucho más de lo que dominó. Y eso es un poquito lo que podemos comentar hoy, Oscar. Por ejemplo, empezando por África, vamos a hacer un recorrido un poco cronológico por las principales expediciones que tuvieron lugar de romanos adentrándose en el continente africano y yendo más allá de ese límex que todos conocemos en el norte de África. Por ejemplo, en el 19 a.C., en época del emperador Augusto, tenemos la expedición de Balbo por lo que actualmente son los países de Túnez, Argelia, Mali. Háblanos acerca de esta expedición. Pues sí, el Cornelio Balbo, el menor, de familia gaditana. Recordemos que el mayor estuvo junto a Julio César en la Guerra de las Galias, siendo de vital importancia para todo el tema logístico y bueno, para que las legiones de César pudieran comer, que realmente no fue fácil en aquella campaña. Pues siguiendo la saga, un ilustre de la familia, el menor, llegó a ser procónsul de África, todo un honor reservado únicamente para itálicos y en este caso, pues, este hispano pues tuvo el laurel o la suerte de participar en un cargo muy importante, ¿no?
Eh, es la primera expedición conocida, no quiere decir que no hubiera alguna más, alguna incursión más, pero de las que están documentadas es la primera que conocemos. Y se adentró en el Sáhara. El origen de la misión lo tenemos en la actual Tripolitania, en la ciudad de Sabrata. Conquistó la capital de los Garamantes, que es un pueblo belicoso de la zona que dio mucha guerra a los romanos durante generaciones, y llevó gran botín a Roma y consiguió un triunfo. El primer triunfo conseguido por un no itálico. Una cosa también digna de tener en cuenta, ¿no? Más allá de esto, pues un grupo de sus soldados fueron enviados más al interior para explorar la tierra de los leones. Y se cuenta que descubrieron un gran río. Probablemente es el río Níger, que está cerca de la legendaria Tombuctú. Y es donde se creían ellos que desembocaría el Nilo. Erróneamente, pero ellos creían que podría ser allí, ¿no? Mm. Increíble, o sea, yo creo que evidentemente nos centramos siempre en los episodios más conocidos de la historia antigua de Roma y desconocemos, ¿no? Y divulgamos poco todos estos episodios extraordinarios y súper interesantes, pero que eso, que no son muy conocidos. Eso es lo bonito también de la historia, ¿no? Explorar los límites de lo conocido o de lo famoso. Al final uno empieza con las grandes hazañas de los grandes nombres, pero cuando eso está ya un poco controlado en tu zona de confort, a mí personalmente lo que me gusta es ir más allá, ¿no? Otras épocas, otros lugares, otras cosas. Y esto de las expediciones en África me parece, vamos, unas historias de película, Mm. totalmente. Mm. Sí, y de hecho, no lo mencioné antes por un descuido por mi parte, pero tú has publicado un libro precisamente sobre este tema, que se llama Legiones del Final del Mundo, ¿no? Del fin del mundo, sí, la verdad es que es la historia de la leyenda de la Legión Perdida, que de hecho mi libro en su día se registró con este nombre, ya por el 2009, y habla de la leyenda que teorizó el señor Hobbes en los 50, un sinólogo, que cruzó la historia de los legionarios perdidos de la batalla de Carras bajo Graso y un contingente extranjero que combatió en Asia Central contra los Han, los chinos del momento, ¿no? La dinastía Han. Esta historia, pues bueno, cuando el hombre ata informaciones, la verdad que lo consigue de una forma magnífica que te hace soñar. Y esta historia, desde que la conocí hace décadas, pues en mi imaginario, pues era algo de lo que yo quería hablar y quería transmitir al mundo. Y bueno, pues se convirtió en novela, una novela que empieza en la Guerra de las Galias y que viaja por todo el mundo conocido de ese siglo magnífico antes de Cristo, que es increíble, ¿no? Que tenemos tres poderes grandes, que es el romano, la República Romana que está a punto de acabar en imperio, el imperio parto, que en esa central que dominaba toda aquella zona de lo que fue el antiguo imperio persa Aqueménida, y luego pues el imperio Han, que con todo lo que tiene a su alrededor de pueblos esteparios como los escitas, los Xiongnu, que son los precursores de los hunos, y bueno, y otros reinos menores vinculados a la herencia de Alejandro Magno. O sea, es un mundo para escribir aquí mil cosas y perderte con la imaginación hasta límites insospechados, ¿no? Y la verdad que después de muchos repasos, al final lo publiqué el año pasado, a finales del año pasado, y estoy muy contento con la acogida y con cómo ha quedado la obra. La verdad que sí. Mm. Ya hablaremos más detenidamente después sobre este tema, sobre el Craso y demás, y la Legión Perdida después de la batalla de Cadras. Pero ahora quería que nos metiéramos a hablar acerca de otra expedición que tuvo lugar en África, la expedición de Paulino, que fue realizada por la costa atlántica a través de los actuales Marruecos, Senegal y Gambia, y que tuvo lugar en el 41 después de Cristo. Ahí, en ese año de transición entre el principado de Calígula y el de Claudio. Pues hemos de pensar que estamos hablando del mismo Paulino que derrotó a Boudica. Esto, claro, también hay que pensar que este hombre no solamente tuvo este momento épico en Britania contra innumerables
britanos que le rodeaban y tuvo que jugarse el pellejo con legiones mermadas con pocos efectivos en Bowling Street. Este hombre antes, 20 años antes, cuando era más jovencito, este hombre cometió una expedición más al sur de Landas y pues envió un ejército por allí y tras una marcha de 10 días llegó a unas cimas cubiertas de nieve. Se adentró en el sur de Marruecos y siguió avanzando. Y su expedición llegó hasta un río del actual Senegal. O sea que imaginemos la profundidad también de esa expedición. Este hombre, pues bueno, llegó muy lejos también. Esto es lo que sabemos. Luego ya los restos que han podido ir encontrando más lejano, zonas más lejanas a esto, pueden hacernos pensar que llegaron aún más lejos de lo que se escribió, pero no tenemos tampoco ninguna certeza de si eso es un artefacto que llegó a posteriori. Pero sí que es cierto que llegó hasta un río del Senegal, con lo cual ya estamos hablando de una profundidad importante. Mm. De hecho, supongo que será el futuro avance de las investigaciones arqueológicas la que pueda poner más luz sobre todas y cada una de estas expediciones. Exacto, así es. Y otra expedición que tuvo lugar poco después, si no me equivoco, fue en el 50 después de Cristo, fue la expedición de Flaco por lo que serían los actuales países de Libia y Níger. Háblanos un poco más de Sí, esta que ya tuvo lugar durante el Principado de Claudio. mira, pues fue una misión planeada por Augusto en su origen. No se Mm. llevó a cabo nunca, al igual que su plan de circunnavegar África. O sea, Augusto era visionario, lo que pasa es que no podía con todo. Y luego otros tipos como Teutoburgo tampoco le permitieron ir más allá, ¿no? Pues la idea de esta expedición era encontrar el famoso lago de los hipopótamos, que mencionó Ptolomeo, que es el lago conocido como el lago Chad. Atravesaron otra vez la tierra de los Garamantes y se enfrentaron a nómadas que habían atacado la legendaria también Leptis Magna de los cartagineses, que estaba, claro, bajo mando romano en ese momento, y estuvieron durante meses vagando por desiertos. Eh, digamos que este grupo llegó hasta el lago y dejó una guarnición. Y a partir de aquí se dice que atravesó tierra de elefantes y rinocerontes. Imaginemos para aquella gente que no conocía estos animales, lo que supuso encontrarse con semejantes, bueno, los elefantes sí que los conocían, evidentemente, Mm. pero los rinocerontes no tanto, la verdad. Así que tuvo que ser una cosa impresionante para ellos también. Mm. Bueno, o sea, no sé si de rinocerontes en concreto, pero sé que en algunos espectáculos romanos se llevaron animales exóticos para exponerlos, ¿no? Y que la sociedad se asombrara. Sí, de hecho, esto ocurrió en una expedición posterior que luego te apuntaré, pero fuera del año 90 de Julio Materno, pero no me quiero adelantar que tenemos entre medio dramas. Mm. Sí, precisamente vamos a avanzar un poco en el tiempo y nos encontramos que estamos en pleno Principado de Nerón y entonces tiene lugar una expedición por lo que actualmente es los países de Egipto, de Sudán del Sur, de Uganda. Háblanos un poco de esta expedición. Pues para mí, aparte de la de Paulino, es otra que a mí me interesa mucho y me parece muy apta para hacer ucronías también, ¿no? Aquello de, ¿qué hubiera pasado si, no? Pues Nerón envió un grupo de pretorianos, imaginemos, soldados de élite de Roma, y la idea era explorar el territorio que había más allá, ¿no? Más allá en la zona de Egipto, Sudán. La idea era, en su megalomanía, era conquistar Etiopía de la misma forma que había hecho Claudio con Britania. Y que estaba, de hecho, era como una avanzadilla para intentar un poco el terreno, cómo era todo aquello, para organizar la campaña. Y de hecho, se lo impidió únicamente el hecho de morir antes asesinado. Bueno, no murió asesinado, pero forzado un poquito a suicidarse, ¿no? Así que, bueno, esta expedición, pues bueno, no tenemos tampoco ninguna certeza, pero sí que hay indicios de que llegaron al lago Victoria antes que los ingleses en el siglo XIX. Así que imaginemos también aquella expedición como tuvo que ser, enfrentándose a múltiples Mm. pueblos locales contra todo tipo de paisajes y orografías
y hasta que al final esta gente pues decidió volver, pero no pudieron usar su expedición para nada, porque la idea era esa, invadir Etiopía. Mm. Y abordando más este tema, ¿qué argumentos a favor y en contra están precisamente para defenderlo de que fueron los romanos de tiempos de Nerón los de que descubrieron el lago Victoria antes que los ingleses? Bueno, hay descripciones. Ellos siguieron el curso del río del Nilo Blanco y se sabe que llegaron más allá del Sudán. La verdad que era un territorio muy difícil de transitar tanto a pie como en bote. Es así, está descrito así. Por las descripciones dadas de lo que ellos vieron, lo que se sabe, no describen a pies juntillas la ruta para decir que era el lago Victoria, pero sí que tal como describen la zona por la que transitaron, hay indicios de que fue aquello. No te puedo decir textualmente lo que dijeron, solo sé que han dicho que lo que dijeron era que se asemejaba mucho a la geografía del lugar. Así que bueno, yo como siempre soy muy pro romano, me inclino a pensar que fueron los romanos y no los ingleses los que llegaron antes. Y en algún momento, o sea, tanto en esta como en las otras expediciones, la arqueología ha podido confirmar o demostrar lo que dicen los textos. Pues han encontrado en algunas expediciones, han encontrado restos de monedas y algún grabado. Nada determinante, porque claro, una moneda pues puede ocurrir que la dejen en algún sitio en tiempos posteriores. De hecho, hay una teoría nueva, reciente, que esta te va a sorprender si no la conoces, que al igual que cuando yo era muy jovencito, hablaban de que posiblemente los vikingos habían llegado a América, pero estaba por demostrar. Pues ahora dicen que los romanos llegaron a Nueva Escocia, también un poquito más al norte del enclave de los vikingos. Y para sustentar esta teoría, pues se ve que han encontrado una espada romana, han encontrado monedas, incluso de cartaginesas, han encontrado algunos túmulos funerarios también, y algunas inscripciones de los indios Micmac, petroglifos, que asemejan a dibujos que representan a romanos, ¿no? Con su lanza, su escudo un poco cuadrado. Bueno, yo lo he visto, hay que tener un poquito de imaginación, pero podría ser, tampoco es descartable. Claro, esta teoría, el que la promueve es una persona famosa mediáticamente en Estados Unidos, es un poco sensacionalista, trumpista, he visto un poco su cuenta de Instagram también, muy pro Donald Trump, que tampoco significa ni que sí ni que no, el hecho ¿no? Pero es para conocer un poquito también de qué personaje estamos hablando, y está hecho programas hablando de la teoría de los romanos en Nueva Escocia. Bueno, es posible, pero quién sabe, ¿no? Los romanos llegaron a muchos sitios, pero ¿por qué Mm, no llegar a América? ¿Quién sabe? Un mm. barco perdido en una tormenta, ¿no? Sí, o sea, por poder podría ser, como tú dices, un barco perdido en una tormenta, pero sí que parece un poco raro que pudieran llegar a América sin haber dado el salto primero, ¿no? Por Islandia o por Sí. Groenlandia, o, ¿sabes? Que vayan A directamente a navegar, América sin claro, pasar antes por... los navíos romanos estaban diseñados para navegar bien, pues en rutas de cabotaje y aguas más calmadas como Mediterráneo. No quiere decir que no pudiera llegar flotando alguno a América, y seguramente alguno llegaría aunque fuera sin supervivientes, ¿no? Pero, hombre, para hacer una expedición seria era un poquito más complicado. Era más Mm, complicado, pero bueno, ¿por qué no? La verdad es lo que te comentaba, ¿no? El hecho de tener un objeto en un sitio no te demuestra nada, pero sé que te puede abrir una puerta y sí, ¿no? Y si fuera el caso. Cuando se van sumando muchos elementos es cuando ya puedes empezar a pensar, hombre, esta teoría parece ya más plausible, ¿no? Parece que tenga más visos de realidad. mm, Las de África sí que la tienen, porque cuando coinciden un poquito las rutas con mm, algún resto encontrado allí, pues bueno, también puede confirmar un poco lo escrito con lo encontrado. En el caso del hallazgo este que te comentaba, o hallazgos de Norteamérica, tampoco se escribió nada porque seguramente si llegaron a ir no volvió nadie. Si llegar mm, era complicado, volver sería aún más complicado todavía. Así que bueno, esto es como un sueño, ojalá fuera real para mí, me gustaría pensar en ello, ¿no? Que fueron los mm, primeros, pero aquí ya tengo más serias dudas, la verdad. mm.
Pues como siempre decimos, será el avance del tiempo y las investigaciones arqueológicas la que determine si esto que hemos mencionado es una total locura, producto ¿no? de una persona sensacionalista, como tú dijiste, o tiene algo de realidad, tiene algo de veracidad. Y Habrá que esperar un poquito, porque estas cosas con el tiempo van apareciendo cositas y que eh, van alumbrando. espero que lo veamos. O sea, aunque sea dentro de 20 o 30 años, espero que lo veamos. Ojalá, ojalá, Oscar, ojalá. Y avanzando un poco en el tiempo y volviendo a África, tenemos que hubo otra famosa expedición organizada esta vez por Festo en esa zona de Libia, de Níger. Háblanos un poco más de lo que sabemos de esta. Años 70, después de Cristo, Valerio Festo, que era el legado de la famosa Legión Tercera Augusta, una de las legiones favoritas, la verdad que es la legión por excelencia del norte de África. Y bueno, pues según Plinio, imitó un poco el viaje de Flaco. Hay autores que creen que no pasó más allá del sur de Libia y otros que llegó otra vez también, bueno, llegó a Tombuctú, y también algunos dicen que llegaron hasta el río Níger, que saltaron en bosques tropicales y quizás explorando el estuario de dicho río. Yo creo que tan lejos no llegaron, pero bueno, hay gente que opina que sí que pudieron llegar hasta el estuario del Níger, que es una ruta bastante épica, la verdad. Pero bueno, también ya fue un viaje interesante. La verdad que fue un intento de calcar el viaje de Flaco. Hmm. Después, como tú mencionaste anteriormente, una de las más famosas es la expedición de Matierno por los actuales Libia y Chad, que tuvo lugar en torno al 90 después de Cristo. ¿Qué sabemos acerca de esta famosa expedición? Pues sí, es la última ruta importante de la que tenemos constancia y fue una empresa tanto comercial como diplomática. Este tal Julio Materno pues ayudó al rey de los Garamantes, que ya vemos que estaban en todos los plegados, este pueblo, ¿no? Y tenían un problema con unos rebeldes y ayudó a este rey, cosa que le granjeó su agradecimiento y ayuda en la exploración. Eh, Siguió avanzando hacia el sur con la ayuda de estas gentes y se recuerda esta expedición porque consiguieron llevar un rinoceronte vivo a Coliseo, con todo lo que representó aquello para Roma, ¿no? Ver un Coliseo allí en la arena, pues tuvo que ser, hay un rinoceronte en la arena del Coliseo, tuvo que ser algo espectacular y digno bueno, de los libros de historia. La verdad que los romanos estaban dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero por cualquier animal nuevo que se pudiera ver en el Coliseo. Y el rinoceronte no fue una excepción, la verdad que fue un acontecimiento en aquel momento. Sí, tú imagínate la labor de logística que haría falta para llevar un rinoceronte a Italia, al Coliseo Romano. Y luego llevarlo y que te viva por el camino, porque también Mm. hay que ver cómo funciona todo aquello, tener una buena jaula, llevarla por todos aquellos caminos. Pero bueno, la promesa de una buena fortuna en destino compensaba todos los sufrimientos. Así que sí, sí. Más complicado sería llevar elefantes, a lo mejor, ¿no? Un elefante Mm. que no estuviera muy de acuerdo con el captor sería quizás un poquito más complicado por el volumen y la fuerza que tiene. Un rinoceronte también, pero el elefante tenía que ser algo más complicado. Mm. Llevaron de todo, está claro. Llevaron todo tipo de fieras y de animales al Coliseo, sobre todo. Mm. Y si el lector, o sea, perdón, el espectador o el oyente de este podcast se ha estado atento, pues se habrá dado cuenta de que todas las expediciones africanas que hemos mencionado son desde el 19 antes de Cristo hasta el 90 después de Cristo. Y esto es un siglo, ¿no? Apenas. Entonces, quería preguntarte tu opinión acerca de por qué todas las expediciones que conocemos se limitan a ese primer siglo, digamos, del Imperio Romano y no conocemos más expediciones posteriormente. Sí, aquí podemos elucubrar los motivos, ¿no? El inicio pues sería, pues bueno, cuando ya el mundo romano ya estaba expandiéndose
y era suficientemente grande como para poder querer investigar más allá los límites, ¿no? En el sur. Durante el tiempo de crecimiento hacia el esplendor, porque poco después llegaría la época de los antoninos, ¿no? Seguramente ya conocían lo suficiente que querían conocer de África y luego se complicó un poquito pues todo lo que sería la política del imperio. Realmente sí que se buscó expandirse con Trajano y luego consolidarse con Adriano y el resto que vino después, pero es que luego, aunque hubieran querido hacer más misiones, vino ya enseguida el siglo de hierro, el siglo III con todos sus problemas y ya no quiero que estuviera el imperio para grandes expediciones. Pero bueno, aún así hubo también otras misiones, pero no en África. Hubo misiones, por ejemplo, en Ibernia. En Ibernia es la actual Irlanda. Siempre me he preguntado por qué si llegaron a Britania, por qué no dieron el salto a la otra isla, ¿no? Pues sí, eso lo habían hecho. Lo hicieron un par de veces por lo menos que sepamos, una con Agrícola, que pensaba que con una única legión podía tomar toda la isla, pero no tuvo ninguna legión a su cargo para ello. Domiciano tenía, creo que, un poco de celos de su gran éxito y no le va a facilitar ningún tipo de proeza más. Y luego hubo otra de un tal Máximo, no confundir con Máximo Meridio, de Gladiator, un Máximo que en el 225 intervino en disputas locales por el poder. Se sabe que se embarcó con algún contingente, de hecho han encontrado fortalezas allí en Irlanda, en la costa, pero las típicas fortalezas que construyen para pasar la noche y poco más. O sea, no hay ningún asentamiento importante. Mm. Así que bueno, y también evidentemente hubo más expediciones también hacia Oriente. Allí sí que hubo, aparte de las expediciones comerciales, también hubo ahí bastante tema militar. De hecho, he documentado hasta 6 tomas de la capital oriental, de Sifonte. O sea que sí que los persas y los partos daban mucho por saco, hablando coloquialmente, daban muy por saco a los romanos en muchas ocasiones, por ejemplo, cosa por primero, pero Roma también supo de vez en cuando asestar algún golpe bueno en el cogote de los persas. Así Mm. que eso también hay que mentarlo, ¿no? Yo creo que en África no vieron, más al sur de la zona que tenían ellos controlada, no vieron posibilidades de obtener recursos ni ningún beneficio económico. Se intentó, se exploró y el hecho de poder intentar conseguir algo muy lejano no sería compensado con el esfuerzo de traerlo, con lo cual yo creo que ese fue el motivo por el cual se desistió de ir más al sur. No, en Mm. cambio, pasó esto con Canarias, Oscar, que has apuntado tú antes muy acertadamente. Porque Sí, yo que sepa, hay algo por ahí, ¿no, Romano? sí, y es que en realidad es lógico, ¿no? Porque como hemos mencionado también a lo largo de este podcast, pues si los romanos estuvieron por toda esa zona de Marruecos, ¿no? E incluso llegaron hasta Senegal, tal y cual, pues si uno mira el mapa, pues Canarias está como a un tiro de piedra, ¿no? Como si dijéramos. Y ha encontrado precisamente algunas pruebas arqueológicas de producción de púrpura en el islote de Lobos, por ejemplo. Entonces, aquí estuvieron. Otra cosa es lo que hicieran, o, o el grado de intensidad de lo que hicieran. Pero bueno, parece que hay pruebas de que por lo menos estar estuvieron. Qué maravilla, ¿no? Pensar en Canarias con ahí galeras romanas o algún enviado comercial para con los nativos que obtenían, creo que era de un, no sé si un molusco o un crustáceo, Mm, creo que es un molusco, ¿no? Un molusco tipo, no sé, algo, un mejillón o una, no sé, algún tipo de ser así, que produce ese polvo magnífico tan caro, tan difícil de obtener. Hay que imaginarse ese momento, ¿eh? Romanos ahí en la costa canaria mm. negociando y comprando, llevándose mercancía de ese yacimiento. Tiene que ser, bueno, bonito. Yo no me lo esperaba cuando lo descubrí esto, me parecía increíble, una historia increíble. Mm. Para hacer un libro, realmente. Ujú. Sí, y afortunadamente hay muy buenos divulgadores históricos de la historia de Canarias por ahí, por las redes, creando contenido muy bueno y también, por supuesto, sobre esta historia, ¿no? Tan interesante de la presencia romana en Canarias. Pero bueno, yéndonos ¿no? Para Oriente, como tú decías antes, tenemos que los romanos sabían
que había mucho más mundo más allá de Mesopotamia, ¿no? Que era lo que controlaban en su mejor momento. Tú has hablado de los partos, pero es que incluso los romanos sabían de la existencia de China, por ejemplo, del Imperio Chino. Y hay constancia, ¿no? de contactos entre Roma y China. Entonces quería que nos hablaras un poco acerca de esto. Primero, del conocimiento que tenían los romanos acerca del mundo más allá. Mira, pues yo cuando me documenté para mi novela pude listar una serie de contactos, los más relevantes, hay más, evidentemente hay más, pero los más relevantes a nivel histórico que hubo entre Roma y Oriente, ¿no? El lejano Oriente. Justamente la primera hipótesis que tengo yo, que barajé justamente fue en el 36 a.C., en la batalla de Cicí, que es la batalla justamente donde el contingente extranjero que combatía en formaciones como de escamas de pescado muy disciplinadamente, veteranos, bla, 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 que es la historia de los posibles romanos, ¿no? Como describe un historiador chino llamado Bangu, pues es la primera vez que podrían entrar en contacto romanos y chinos. Chinos mal llamados chinos porque no eran Chin, eran Han, pero bueno, nos entendemos con esto de chino, ¿no? Luego también Floro, el famoso Floro, nos habla que en la época del Principado de Augusto hubo embajadas que recibió el emperador y provenían de seres. Tengamos en cuenta que seres es un término confuso que a veces no se refiere solamente a China, también puede ser que se refiera a la India o a alguna otra región de Asia Central. Con lo cual no estamos seguros de que estas embajadas fueran de China, pero podría ser, porque mayormente era un término usado para hablar para referirse a China. Tenemos más. Hubo una misión, y está a la inversa, una misión diplomática que se envió a Roma por el general Ban Chao y envió a un tal Gan Ying. Los nombres son muy interesantes. Pues se ve que este hombre, este tal Gan Ying, llegó hasta Mesopotamia. Pero los partos, claro, sabiendo que sí, podía entablar negocios con los romanos, saltándose su control intermediario, pues evidentemente le disuadieron y le dijeron que, guau, que tardaría años en llegar. Imagínate, si tardas años en llegar a Roma, te tardas media vida en volver a tu casa. Nadie se va a atrever a adentrarse más allá, ¿no? Con lo cual el hombre, pues Ganjin volvió para casa explicando lo que había visto y poco más. Más contactos. Tengo otro muy famoso también, de un tal Maes Titanius. Hay dos épocas teóricas para esta misión. La más probable es que fuera a inicios del siglo II después de Cristo. Pero también he leído por ahí que puede haber sido a finales del siglo I antes de Cristo. Dos épocas muy dispares. Pero bueno, partamos de la hipótesis que lo más probable, por lo que se supone que pudo ser, que fue en el siglo II. Pues este hombre era un viajero helenístico del mundo romano y recorrió todo lo que es la ruta de la seda, llegando hasta la famosa torre de piedra del Pamir. Desde allí sabe que envió un emisario a Seres. Lo que no se sabe es qué pasó, si volvió, si no volvió, se quedó allí, se casó, no se sabe nada, pero sabe que llegó este hombre, está ahí, que es un lugar muy profundo en Asia, y que envió a alguien a este reino, al reino de los chinos, ¿no? Luego, otra de las muy famosas es la famosa embajada de 166 después de Cristo, de tiempos de Marco Aurelio. También hay quien dice que pudo ser Antonino Pillo, porque según el año en que salió la embajada, pudo ser uno u otro. La gente se inclina por hablar de Marco Aurelio, pero no es descartable que fuera Antonino Pillo. Y es una embajada, pues bueno, que llegó y contactó con el emperador de turno que había en el trono oriental. Luego también hubo otra en el siglo III, bajo el gobierno probablemente de Alejandro Severo. Por el tiempo que estuvo en el poder, lo más probable fue que se enviara en esa época. Y luego tenemos otra embajada también documentada en el año 284 después de Cristo. Una embajada enviada probablemente por el emperador Caro durante su campaña exitosa contra Persia, que llegó evidentemente, como podemos comentar luego, llegó también a
a tomar su capital y desde allí estaban ya muy cerca, estaban ya pues en esa central, pues dijeron, va, pues enviamos ahora que hemos ganado un poco la guerra, vamos a enviar más allá una expedición diplomática, ¿no? Esto es lo que sería del mundo romano occidental, o romano clásico y occidental. Luego, pues más adelante, cuando el imperio romano occidental colapsó, existió el oriental que siguió pues trabajando diplomáticamente y comercialmente y bueno, pues el imperio romano oriental que conocían los chinos como Lin, es muy curioso porque el romano normal era conocido como Dakin, pues el oriental era Lin. Pues se sabe que hubo una serie de embajadas, tampoco voy a hablar de todas ellas, pero listaré que hubo una bajo Constante II en el 643, luego hubo otra en el 667, 701 y otra posiblemente en el 719. También en el siglo XII hay registros chinos que hablan de contactos. O sea que aquí ya hubo una cadencia ya diplomática mayor. A medida que se iban conociendo entre ellos, de su existencia y tal, pues bueno, parece que tuvieron más contactos. De todo esto me interesa mucho también pensar en la historia famosa de la época de Justiniano, en la cual pues algún mercader se llevó, arriesgando su vida porque estaba penado con la muerte, ¿no? Se llevó unos gusanos de seda entre algún elemento de su equipaje y consiguió llegar al Imperio Romano Oriental, cambiando para siempre la ruta y todo lo que significaba la producción de seda, ¿no? Eso tuvo que ser también una historia mágica, ¿no? Una historia de la historia. Y bueno, ya para concluir sobre todo esto, bueno, que ya estamos hablando ya un poco ya casi de la especulación y de los sueños, ¿no? También hay conocimientos de mercaderes orientales llegando a Alejandría y de romanos que se aventuraron hasta el delta del Mekong, que es el actual Vietnam, en el antiguo reino de Funan, que era la puerta de entrada a China por el sur, ¿no? Así que, bueno, imaginemos aquellos tiempos comerciales, comerciantes que llegaban a lugares tan lejanos, ¿no? Buscando riqueza y fortuna. Esa gente era aventurera, pero de verdad. Así que bueno, aquí ya te he listado, Oscar, aquí una buena cantidad de contactos entre Roma y Ceres. No sé si la gente sospechaba que había tantos contactos registrados, pero realmente es una buena lista, ¿eh? Y hay más, pero esto es lo más relevante. Sí, a mí me parece súper increíble, ¿no? Como cuando pensábamos que los romanos no nos podían sorprender más, pues ahí van y te sorprenden. Sí, sí, es que Roma, bueno, la historia de Roma, estamos hablando de 1200, creo, 29 años de Roma occidental como tal, y otros mil y pico años más con los romanos orientales, ¿no? Así que, claro, en milenios y pueblos tan dominantes como los romanos, ¿qué puedes esperar? Pues que hicieran cosas increíbles. Y a nivel comercial, pues bueno, seguramente si hubiera habido una relación diferente con los pueblos iranios, habría sido todo muy diferente. Imaginemos un contacto fluido, aunque fuera tardío en cuanto a las comunicaciones, pero un contacto fluido entre China y Roma habría sido magnífico. Mezclar conocimientos entre dos pueblos tan evolucionados para la época habría sido algo para la humanidad increíble. Pero bueno, no se dio así. La sempiterna rivalidad romano-persa, que en vez de paces eternas lo que hacían eran guerras eternas, pues impidió una relación fluida y que los conocimientos se intercambiasen. Mm, Pero bueno, así es la historia, ¿no? A veces, Oscar, es así. mm. Sí, y bueno, para finalizar este programa, quería que nos contaras más detalladamente todo el tema de la Legión Perdida de Craso tras la batalla de Cadra. Porque para aquellos que todavía no conocen esa historia, pues Craso, que era el ciudadano más rico de la República Romana, pues quiso tener también logros militares y entonces no se le ocurrió otra cosa que enviar un ejército, liderado por él, evidentemente, a luchar contra los partos en el 53 a.C. Y aquello fue una derrota desastrosa, que por supuesto acabó con la muerte de Craso. Y por lo visto, ¿no? Una legión sobrevivió, o un grupo de hombres sobrevivió, y llegó hasta donde nadie había llegado hasta ese momento.
Pues lo has explicado muy bien. Craso era un hombre rico entre ricos, de un origen relativamente humilde, la verdad. Consiguió forjar una fortuna, montó un imperio inmobiliario tremendo. De hecho, mucha gente murió por culpa de su avaricia, manteniendo ínsulas muy altas con un mantenimiento deplorable, cobrando cantidades desorbitadas para la época. Y el hombre estaba bañado en oro y cuando conseguía poder con el triunvirato, aunque seguía siendo una república, pero el poder lo llevaban, se lo partían en realidad entre Pompeyo y Cesariel. Claro, Pompeyo ya había sido el héroe del Mediterráneo, liberarlo de los piratas, y estaba en Hispania aquí también controlando los últimos reductos hasta que lo concluyó, ¿no? Augusto, los últimos reductos de nativos rebeldes, y César no te cuento ya con lo que estaba haciendo en la Galia, con lo cual, claro, eso que tú dices, que le hacía falta pues una campaña y se inventó un casus belli cualquiera para conseguir una guerra contra el reino más poderoso que existía, que es lo que le confirmaría como el número uno. De hecho, recordemos que Craso participó en la batalla del río Silaro contra Espartaco, que también a veces los personajes están vueltas históricas, ¿no? Y cuando era un jovencito estuvo ahí. Y ahora, pues que era más veterano, pues el hombre ya quería laureles para sí solo. Se llevó 7 magníficas legiones, la flor innata de lo que quedaba que no estaba con César, o sea, de lo mejor que tenían. Auxiliares galos, bueno, llevó un montón de miles de auxiliares, vamos, un contingente que era de la invasión en toda regla. Pues cuando estaba adentrándose en la zona de, de Partia profunda, entre los ríos Éufrates y el Tigris, por allí hubo una emboscada propiciada por la traición y vamos, Surena, que era un general que luego también fue ajusticiado por el rey Orodes, por también celoso de sus éxitos. Es como que la historia se repite en todas partes, ¿no? A veces. Como Agrícola con Diocleciano, pues algo parecido, ¿no? Bueno, pues este Surena pues era un gran estratega y supo usar la caballería magnífica a nivel tanto de hostigamiento con dardos, con flechas, como a nivel de caballería pesada, catafracta, una forma de combatir que los romanos no conocían y para la cual no estaban preparados con sus legiones, que eran infanterías muy buenas para lugares llanos y que podían usar también de caballería por los flancos con espacios, pues se vieron rodeados y sometidos por quizás 10.000, 15.000 hombres como a lo sumo, y bueno, pues hubo un desastre total. ¿Qué pasó aquí? Bueno, hubo algún grupo que se pudo escapar, hubo una masacre enorme de miles y miles de romanos y los partos se hicieron prisioneros. Hicieron prisioneros, pero no la cantidad de una legión, no. La cantidad de hasta 2 legiones, por lo menos, porque eran en torno a 10.000 hombres. 10.000 prisioneros romanos, una humillación como esa junto con las águilas, pocas se han podido ver en la historia, ¿no? Pues se sabe que el rey parto, o los partos en general, pues los llevaron a lugares diferentes del imperio, por ejemplo a Hircania, a las minas de Hircania, y también a la frontera de Margiana, para defender justamente los que designaron allí, para defender la frontera contra los nómadas esteparios, que en este caso eran los Xiongnu, un pueblo que iba de punta a punta de Asia Central. Estaba por un lado peleándose con los chinos y por otro lado con los partos también. Tenían 6 caudillos, se cuenta que habían 6 caudillos o 6 grandes tribus, y la última, en la cual estaría cerca de este contingente romano, pues el último clan, digamos, que quedaba por someter, pues estaba cerca de Margiana. De hecho, tan solo a 600 kilómetros de donde estaba seguramente el contingente romano, donde se pierde su pista, que es cuando Augusto, pasado el tiempo, Augusto en el poder, asentado en el poder, negocia con los partos, consigue la devolución de las águilas, pero no de los romanos. Los romanos no están. ¿Qué ha pasado? No se sabe. Seguramente la teoría del señor Hobbes sobre la legión perdida, conforme estos romanos se fueron y luego aparecen peleándose contra los Han al lado de los Xiongnu, curiosamente, que estos que no lo he avanzado antes, pero se supone que esta batalla era entre los Xiongnu y los Han, y los Xiongnu contaban con un contingente como el que he descrito antes, que es como explicar cómo combatían los romanos, ¿no?
En fin, pues los romanos no estaban. Yo creo que los partos tampoco reconocerían, aunque lo supieran, que se les habían escapado a los romanos. Sería como una humillación muy grande para ellos, ¿no? Su capacidad de control de su territorio. Se me han ido los romanos por la derecha, no puede ser. Pues esto pudo haber ocurrido y los romanos supervivientes pues se enfrentaron ahí seguramente en una batalla épica contra un ejército muy potente que enviaron los Han para acabar de someter a las tribus Xiongnu. Se supone que evidentemente pues ganaron los Han porque eran muchos más, pero está escrito que admirados por la valentía, la disciplina y la capacidad combativa de estos veteranos, pues a los supervivientes les permitió seguir viviendo y combatiendo para ellos. Con lo cual, pues bueno, ya el rizo se riza más cuando es sabido que los destinan a un lugar, a un enclave llamado Lijian, que significa legión en chino, Lijian, que es ya aunque era un enclave que ya existente, pero es como ya para darle un poco más de brillo a la teoría, como mira, encima ponemos los romanos en Lijian. Es que ya es el acabose, ¿no? Y bueno, pues ya la teoría pues sería un poquito el marco de historiográfico de la novela. Y claro, mis soldados, a unos empiezan a combatir en la Galia contra los galos, pasan a combatir contra los partos, luego pasan a combatir contra los Xiongnu, los escitas, luego pasan a combatir contra los Han, bueno, combaten contra el mundo entero, así que se van hasta el fin del mundo, ¿no? Y la novela pues habla un poquito de este contexto, describo mucho los territorios porque me encanta, porque hay material para hacerlo de sobras, y evidentemente me da pie también para hacer grandes historias personales, de honor, de lealtad, de amor también, de querer volver a casa, porque claro, imaginemos la idea de ir alejándote cada vez más de casa, cada vez más miles de kilómetros. ¿Tú querrías volver algún día a tu casa, como fuera? Pues en la novela hay gente que lo intenta, evidentemente, y ahí está la historia que es para que se descubra. Así que bueno, la verdad es que creo que va a quedar una novela muy apañada, me ha gustado mucho, creo que sorprenderá, porque la historia eh, está explicada en unos contextos también van a seres y conocen seres, algunos romanos, y es una historia que te permite hablar de todo y de todos, ¿no? Y un poquito se este resumen, Oscar. No me quiero enrollar mucho porque ya sabes que yo cuando empiezo no paro, pero la verdad que he disfrutado muchísimo con este trabajo, la verdad que sí. Pues llegados a este punto, tengo que decir, desgraciadamente, que hemos terminado la entrevista. Y ahora pues quería agradecerte infinitamente a ti, Edu, por haber venido aquí a hablarnos un poco acerca de los puntos más extremos a los que llegaron los romanos, que yo creo que ha sido un programa muy variado, porque hemos hablado de África, hemos hablado de Canarias, hemos hablado de Irlanda incluso, hemos hablado de Asia, así que pues eso, muchísimas gracias por todo. A ti por haberme invitado y deseoso de volver cuando tú lo quieras.